Descubre los 14 derechos del acuerdo entre el Estado español y la Comisión Islámica de España. En 1992, España reconoció al Islam como una religión de notorio arraigo con una significativa presencia social y firmó un acuerdo de cooperación con la Comisión Islámica de España para el seguimiento y aplicación de los derechos de los musulmanes contemplados en dicho acuerdo. El acuerdo se basa en los principios de libertad religiosa e igualdad consagrados en la Constitución española de 1978. Estos derechos abarcan, entre otros, la construcción de mezquitas y enseñanza religiosa islámica. Además, el acuerdo ha contribuido a mejorar el diálogo y la comunicación entre los musulmanes y otras comunidades religiosas, lo cual es fundamental para construir una sociedad diversa y con un pluralismo religioso. Junto al Islam, el judaísmo y el protestantismo están reconocidos como religiones importantes en la sociedad española, además del cristianismo católico, que tiene una situación especial por razones históricas y sociales. Ven y conoce los 14 derechos contenidos en el acuerdo en este vídeo resumen. El artículo primero establece que el acuerdo se aplica a las comunidades islámicas que estén inscritas en el registro de entidades religiosas y que, además, formen parte de la Comisión Islámica de España. El artículo 2 estipula la protección de los derechos de las mezquitas en España y garantiza el derecho a obtener cementerios islámicos. El artículo 3 define a los imams y líderes religiosos musulmanes y regula sus derechos a la protección jurídica y la confidencialidad profesional. El artículo 4 estipula que los imams tienen derecho a solicitar tareas compatibles con sus responsabilidades religiosas durante el periodo de su servicio militar obligatorio. El artículo 5 establece que los imams y líderes religiosos serán incorporados al régimen general de la seguridad social en calidad de trabajadores por cuenta ajena. Las comunidades islámicas se encargarán de cumplir con las obligaciones y derechos de los empleadores dentro de este régimen. Las funciones islámicas de culto, formación y asistencia religiosa son aquellas reconocidas por la ley y la tradición islámica, basadas en el Corán y la Sunna, y están protegidas por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. El artículo 7 explica las condiciones, trámites y documentación en el registro civil para los trámites de matrimonio islámico en España. En el artículo 8 se reconoce el derecho de los militares españoles musulmanes a recibir asistencia religiosa islámica y a participar en ritos del Islam, con previa autorización de sus jefes, quienes facilitarán lugares y medios adecuados. El artículo 9 habla de garantizar la asistencia religiosa en cárceles, hospitales y otros centros, respetando el principio de libertad en materia religiosa y las normas del régimen interno de dichos centros. El artículo 10 habla sobre el derecho a la educación religiosa islámica en centros educativos españoles y explica los términos y condiciones adecuados. El artículo 11 habla de las exenciones fiscales y del derecho a recaudar donaciones para la Comisión Islámica en España, para las asociaciones, especificando los procedimientos y condiciones. Los miembros de las comunidades islámicas inscritas en la Comisión Islámica de España tienen la opción de solicitar la suspensión de su trabajo los viernes, durante el iftar en Ramadán y en festividades religiosas. Este derecho se extiende también a los alumnos musulmanes conforme a la normativa vigente. El artículo 13 establece que el Estado y la Comisión Islámica de España
Trabajarán juntos para preservar y promover el patrimonio histórico, artístico y cultural islámico en España. El artículo 14 aborda la designación halal, que identifica alimentos elaborados conforme a la ley islámica. La Comisión Islámica de España tiene la responsabilidad de garantizar su uso adecuado. Conocer tus derechos marca el inicio del proceso. El siguiente paso es identificar a los actores clave, ya sean personas o instituciones, que los hacen efectivos, y entender el papel de cada uno en este proceso. Comprender esta dinámica es crucial para ver cómo la colaboración de todos es vital para convertir esos derechos en realidad. El primer actor principal es el ciudadano musulmán, quien debe conocer y reclamar sus derechos para ejercerlos plenamente. El segundo actor son las comunidades islámicas locales. El tercero es la Comisión Islámica de España. El cuarto, y de gran importancia, son las administraciones públicas a nivel nacional, autonómico y local, responsables de implementar estos derechos mediante leyes, políticas y servicios. El quinto actor principal es el sistema judicial, que interviene para resolver disputas y garantizar la aplicación de la ley en el ámbito de la libertad religiosa. El sexto actor principal es el defensor del pueblo, que tiene un papel importante en el funcionamiento de las administraciones públicas y protege los derechos básicos, incluida la libertad religiosa. Gracias por ver el vídeo. No olvides que para asegurar que estos derechos sean respetados y promovidos, es fundamental que exista una colaboración entre los ciudadanos musulmanes, sus entidades religiosas y la administración. Esto implica una participación de ambas partes, donde los primeros deben ser conscientes de sus derechos y responsabilidades, y los segundos deben facilitar y garantizar el ejercicio de la libertad religiosa mediante leyes, políticas y servicios. Comparte tus opiniones con nosotros en los comentarios y no olvides enviar el vídeo a tus amigos.